La leyenda de la creación. Documento 74, numeral 8. Hola, amada familia. Hoy nos adentraremos en la leyenda de la creación. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas sobre sus orígenes. Mitos ancestrales nos hablan de una creación en 6 días y de un hombre formado del barro, pero ¿qué hay de cierto en estas historias? Este documental se adentra en la fascinante historia de estas leyendas, revelando cómo tradiciones milenarias, como la inspección del jardín por Adán y Eva, se entrelazaron con creencias de diferentes culturas. A lo largo de la historia, las culturas han intentado explicar de dónde venimos. Creencias sobre la creación divina o el surgimiento de la nada se han transmitido de generación en generación. Pero, ¿sabías que la idea de la evolución no es un concepto moderno? Este documental explora cómo la humanidad siempre ha buscado entender su progreso, desde antiguas tribus que se creían descendientes de animales hasta la mitología de una edad de oro. A través de un viaje en el tiempo, descubriremos cómo las narrativas de la creación se transformaron, revelando la evolución de nuestras propias creencias. Y con ello, la forma en que entendemos nuestro pasado. La leyenda de la creación. La historia de la creación de Urantia en 6 días estaba basada en la tradición de que Adán y Eva habían pasado precisamente 6 días inspeccionando inicialmente el jardín. Esta circunstancia dio una justificación casi sagrada al periodo de tiempo de la semana, que había sido introducida en un principio por los dalamatianos. El hecho de que Adán pasara 6 días inspeccionando el jardín y formulando los planes preliminares para su organización no fue preparado de antemano, fue elaborado día a día. La elección del 7º día para el culto fue algo totalmente casual según los hechos que acabamos de narrar. La leyenda de la creación del mundo en 6 días fue una idea posterior que, de hecho, surgió más de 30.000 años después. Una característica de esta narración, la aparición repentina del Sol y la Luna, puede haber tenido su origen en las tradiciones que contaban que, en el pasado, el mundo había surgido repentinamente de una densa nube espacial compuesta de materia diminuta que había ocultado durante mucho tiempo tanto al Sol como a la Luna. La historia de la creación de Eva a partir de una costilla de Adán es un resumen confuso de la llegada de Adán y de la cirugía celestial efectuada durante el intercambio de sustancias vivientes que tuvo lugar cuando vino el estado mayor corpóreo del príncipe planetario, más de 450.000 años antes. La mayoría de los pueblos del mundo ha sido influida por la tradición de que Adán y Eva poseían unas formas físicas que habían sido creadas para ellos en el momento de llegar a Urantia. La creencia de que el hombre había sido creado del barro era casi universal en el hemisferio oriental. Esta tradición se puede encontrar en todas partes, desde las islas Filipinas hasta África. Muchos grupos aceptaron esta historia de que el hombre había surgido del barro mediante alguna forma de creación especial, en lugar de sus creencias anteriores en la creación progresiva, en la evolución. Lejos de las influencias de Dalamatia y del Edén, la humanidad tendía a creer en la ascensión gradual de la raza humana. El hecho de la evolución no es un descubrimiento moderno, los antiguos comprendían el lento carácter evolutivo del progreso humano. Los primeros griegos tenían unas ideas claras sobre esto, a pesar de su proximidad con Mesopotamia. Aunque las diversas razas de la Tierra se confundieron lamentablemente en sus teorías sobre la evolución, sin embargo, muchas tribus primitivas creían y enseñaban que eran los descendientes de diversos animales. Los pueblos primitivos tenían la costumbre de elegir como tótem a los animales que suponían habían tenido por ascendientes. Algunas tribus de indios norteamericanos creían que se habían originado en los castores y los coyotes. Ciertas tribus africanas enseñan que descienden de la hiena, una tribu malaya del lémur y un grupo de Nueva Guinea del loro. A causa de su contacto directo con los restos de la civilización de los adamitas, los babilonios ampliaron y embellecieron la historia de la creación del hombre, y enseñaron que el hombre había descendido directamente de los dioses. Se aferraron al origen aristocrático de la raza, lo cual era incompatible incluso con la doctrina de la creación a partir del barro. El relato de la creación en el Antiguo Testamento data de mucho tiempo después de la época de Moisés. Este nunca enseñó a los hebreos una historia tan deformada.
pero sí presentó a los israelitas un relato sencillo y condensado de la creación, esperando realzar así su llamamiento a la adoración del Creador, el Padre Universal, a quien él llamaba el Señor Dios de Israel. En sus primeras enseñanzas, Moisés no intentó, con mucho juicio, remontarse más atrás de la época de Adán, y puesto que Moisés era el instructor supremo de los hebreos, las historias de Adán se asociaron íntimamente con las de la creación. Las tradiciones más antiguas reconocían una civilización preadámica, lo que está claramente demostrado en el hecho de que los redactores posteriores, cuando intentaron eliminar toda referencia a los asuntos humanos anteriores a la época de Adán, olvidaron suprimir la referencia reveladora de la emigración de Caín a la tierra de Nod, donde se casó. Los hebreos no tuvieron ningún lenguaje escrito de uso común durante mucho tiempo después de llegar a Palestina. Aprendieron a utilizar el alfabeto gracias a sus vecinos los filisteos, que eran refugiados políticos de la civilización superior de Creta. Los hebreos escribieron poco hasta cerca del año 900 a.C. Como no dispusieron de un lenguaje escrito hasta esta fecha tan tardía, diversas historias de la creación circularon entre ellos, pero después de la cautividad en Babilonia tendieron más a aceptar una versión mesopotámica modificada. La tradición judía se cristalizó alrededor de Moisés, y como éste se había esforzado en hacer remontar el linaje de Abraham hasta Adán, los judíos supusieron que Adán era el primer hombre de toda la humanidad. Yahvé era el creador, y como se creía que Adán era el primer hombre, Yahvé tenía que haber creado el mundo poco antes de hacer a Adán. Luego, la tradición de los 6 días de Adán se entrelazó en la historia, con el resultado de que cerca de 1000 años después de la estancia de Moisés en la tierra, la tradición de la creación en 6 días se puso por escrito y posteriormente se le atribuyó a Moisés. Cuando los sacerdotes judíos regresaron a Jerusalén, ya habían terminado de escribir su relato sobre el comienzo de las cosas. Pronto afirmaron que esta narración era una historia de la creación escrita por Moisés y descubierta recientemente. Pero los hebreos contemporáneos de los alrededores del año 500 a.C. no consideraban que estas escrituras fueran revelaciones divinas, las contemplaban poco más o menos como los pueblos posteriores consideran los relatos mitológicos. Este documento apócrifo, que tenía fama de ser las enseñanzas de Moisés, atrajo la atención de Ptolomeo, el rey griego de Egipto, que lo mandó traducir al griego por una comisión de 70 eruditos para su nueva biblioteca de Alejandría. Este relato encontró así un lugar entre los escritos que más tarde formaron parte de las colecciones posteriores de escrituras sagradas de las religiones hebrea y cristiana. Debido a su identificación con estos sistemas teológicos, estos conceptos influyeron profundamente durante mucho tiempo en la filosofía de numerosos pueblos occidentales. Los instructores cristianos perpetuaron la creencia de que la raza humana había sido creada por decreto, y todo ello condujo directamente a formar la hipótesis de que en otro tiempo había existido una edad de oro de felicidad utópica y a la teoría de la caída del hombre o del superhombre, la cual explicaba la condición nada utópica de la sociedad. Estos puntos de vista sobre la vida y el lugar del hombre en el universo eran, en el mejor de los casos, desalentadores, puesto que estaban basados en una creencia en la regresión más bien que en la progresión, y además implicaban una deidad vengativa que había descargado su ira contra la raza humana como justo castigo por los errores de algunos antiguos administradores planetarios. La Edad de Oro es un mito, pero el Edén fue un hecho, y la civilización del jardín se derrumbó realmente. Adán y Eva continuaron en el jardín durante 117 años, y entonces, a causa de la impaciencia de Eva y de los errores de juicio de Adán, se atrevieron a desviarse del camino ordenado, y atrajeron rápidamente un desastre sobre sí mismos y un retraso ruinoso sobre el desarrollo progresivo de toda Urantia. Gracias por acompañarnos, amada familia. Trabajo por Arturo García. Grupo de estudio iniciado Urantia. Iniciando la nueva era de la fraternidad, inaugurando la fraternidad espiritual.